huracán Fiona causa daños graves en la región este del país. Tenemos las imágenes y las declaraciones de las autoridades. En el COE, dándole seguimiento al huracán en todo el territorio nacional. Un huracán que, como había advertido ya meteorología, tenía una ruta muy irregular y que en cualquier momento, como lo hizo un desplazamiento, y por eso nosotros teníamos la emergencia en todo el territorio nacional. O sea que sería un doble que se vio. Por favor, que se localice ese doble para yo utilizarlo en otras cosas también. En relación con los daños, es imposible en este momento, cuando todavía el huracán acaba de salir de Samaná, nosotros tener una auditoría de los daños. Eso nos va a tomar varios días para tener una auditoría real y lo más cercana posible de los daños. Además, recuérdense que las lluvias de hoy y que van a seguir mañana y que van a seguir pasado mañana, va a seguir provocando daños en todo el territorio nacional. Entonces, ese es un tema que podemos ir dando datos graduales y que puede ir variando de manera constante. Nosotros, por ese equipo que va, es un equipo multidisciplinario del gobierno, donde va a estar Obras Públicas, donde está el Ministerio de Vivienda, donde va a estar Salud, donde va a estar también la parte eléctrica, donde va a estar la parte de agua, donde va a estar el plan social para las acciones de emergencia. Todo está coordinado en esa manera, tanto para el centro que va a operar desde Higüey, las diferentes provincias, y también el centro que va a operar desde mañana en Samaná. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días. Gracias por estar siempre presente ahí con nosotros desde 1998. Gracias al equipo estupendo que conforma el canal AME, Canal 47, el grupo de comunicaciones López, Olivier y todo el equipo técnico, todos los amigos que están aquí, que han estado con nosotros durante tantos años. Lo mismo decimos que del equipo que hace posible Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. Metrópolis ha tenido la característica desde que estaba presente todos los días su fundador, su creador, su productor y su dueño, que es Pedro Ramón López, de tener un acápite especial para la historia contemporánea dominicana y para la historia de la región, pero siempre moviéndonos en aquello que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Hace unos años, me decía Carlitos, son muchos, hace unos años, Sagrada Mujosa Mieses tenía una sección especial aquí, Memoria para la Historia, y pudo reunir protagonistas de los hechos más trascendentes de la historia contemporánea de la República Dominicana, todos esos episodios de la izquierda, dolorosos, vergonzosos, dramáticos, fueron discutidos aquí por sus protagonistas. Esa colección de programas en DVD, como los tenga aquí el archivo, como los tenga ella, es realmente un documento histórico invaluable, y pienso, y se están haciendo las diligencias correspondientes,
que será valorado, asumido por el Archivo General de la Nación, naturalmente, con esa gestión incomparable, encomiable de Roberto Casá. Así que ahí no se va a perder ese material, Carlito, que a veces usted me pregunta y no puede perderse. Pues, ¿qué pasa en esta semana? Que independientemente de toda la coyuntura, de todos los desmanes, de todo ese miedo a aplicar la ley que hemos dicho, de todas estas negociaciones y el peligro de Haití, todo lo que sabemos, todas las complicidades, toda la independencia, la no independencia, los grupos mediáticos, todo eso que sabemos, hemos querido hacer una parte y dedicar este Metrópolis a conocer, a rememorar todos los hechos que abocaron en ese fatal golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch. Y lo hacemos porque es necesario que se sepa. Yo valoraba con el equipo de Metrópolis que ninguno estaba nacido en el 1963. Ha oído, y ellos tienen el privilegio de, como por aquí desfilan todos esos protagonistas, ya muchos ancianos, más o menos saben algo. Y eso me obligó, me motivó a dedicarle estas emisiones de Metrópolis, porque el 24 de septiembre es el fatal aniversario, entre 24 y 25, 24 Día de las Mercedes, hoy, y ya todo estaba consumado para ejecutar el oprobio. Así como la semana pasada yo hablaba de lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Cuentas, que mediante un acuerdo decidieron 3, y con el apoyo de los senadores y de los diputados, olvidarse de Constitución, de leyes y reglamentos. Un grupo decidió, mediante un acto notarial, desconocer la voluntad popular. Y eso es una mancha institucional que pesa sobre los protagonistas. Entonces, como hay tantas personas que desconocen esos hechos, como hicimos el sondeo aquí, ahora que están de moda las encuestas, los sondeos, y nos dimos cuenta que no es posible que lo recuerden porque no estaban nacidos, reitero, con la colaboración y el auspicio, de nuevo, del Archivo General de la Nación, vamos a compartir con ustedes este documental. Y después, naturalmente, como siempre, ready para exportar. Que se respete el derecho ajeno, porque sin respeto al derecho ajeno no puede haber paz, y sin paz no puede haber bienestar para los millones de dominicanos que reclaman una vida mejor. Tras la caída de la dictadura encabezada por Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, el pueblo dominicano inició un proceso de lucha por la democracia. Se vivieron horas inciertas con la familia del tirano, que pretendía perpetuarse en el poder, y las fuerzas democráticas que combatían para impedirlo. Los Trujillo terminan de salir del país el 18 de noviembre de 1961 y a mediados de enero de 1962 es derrocado el Consejo de Estado presidido por Joaquín Balaguer para asumir el gobierno una junta cívico-militar presidida por Huberto Bogar y el general Pedro Ramón Rodríguez de Chavarría, quien ocupa la jefatura de las Fuerzas Armadas. Chavarría cometió el error de coger el Consejo de Estado preso, hasta que Chavarría siguió cometiendo errores y se decidió que había que quitarlo.
Al Consejo de Estado lo liberamos y entonces vamos para Palacio. El Consejo de Estado comenzó a gobernar, era un gobierno colegiado con Rafael F. Bonelli al frente. El 20 de diciembre de 1962 se celebran elecciones en las que se enfrentaron el doctor Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional y el profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, el cual resultó electo por abrumadora mayoría de votos. El candidato a la presidencia del PRD, en sus discursos de campaña, prometió la no persecución a los trujillistas y empleó un lenguaje sencillo y didáctico, estrategias de comunicación que influyeron en la victoria electoral. También contribuyó a esta victoria su programa de gobierno, caracterizado como democrático, plural y justo. A principios de febrero de 1963, antes de asumir la presidencia, Juan Bosch convocó a los legisladores electos a integrar el Congreso Constituyente con el objetivo de impulsar un proyecto democrático e institucional para dotar al país de una constitución que respaldara jurídicamente las reformas contenidas en el programa que presentó durante la campaña electoral. El 27 de febrero, Juan Bosch asumió la presidencia de la República. A la toma de posesión asistieron prominentes políticos latinoamericanos, presidentes de diferentes países y de manera significativa el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en representación del presidente John F. Kennedy. En el discurso de toma de posesión, Bosch recurrió al léxico sencillo y directo de la campaña, proclamando desde el Congreso Nacional el nacimiento de una nueva era de libertades y bienestar para los dominicanos. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Sus promesas de campaña comienzan a aplicarse en lo inmediato, pero un clima de dificultades heredadas del Consejo de Estado, especialmente la crisis económica que los dominicanos soportaban con pesar y estoicismo, obligó al gobierno a tomar medidas urgentes, como fueron la petición a los empresarios del pago por adelantado de los impuestos, la regulación del gasto público y la creación de una oficina de control de precios para evitar la especulación con los productos de primera necesidad. La disciplina en el gasto público corrigió distorsiones económicas heredadas del gobierno anterior, como fue el desequilibrio en la balanza de pagos. El gobierno adoptó otras medidas, entre las que se encontraban la recuperación de los bienes del Estado en manos de la familia Trujillo, la rebaja de los sueldos a los altos funcionarios, que incluía al propio presidente de la República, las restricciones en el gasto de las instituciones autónomas del Estado, las cuales gozaban de presupuestos muy elevados, y la obligación a los exportadores de entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus operaciones.
continuamos compartiendo con ustedes este documento histórico elaborado por el Archivo General de la Nación para que no se olvide, para que las personas que no estaban nacidas para la época ni tenían conciencia ciudadana, porque eran muy jóvenes, sepan lo que ocurrió, sepan lo que significa, lo que significó para la democracia dominicana el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch. Continúen mirando este documental realizado por el Archivo General de la Nación. Adelante, Esmerly. En marzo de 1963 se anuncia una modificación a la Constitución y en abril la Asamblea Revisora aprueba una nueva Carta Magna. En ella se destacan varios puntos de equidad social como son el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. Se prohibía los latifundios, las propiedades de tierra a los extranjeros y se establecía la expropiación por causa de interés social. La libertad de expresión fue favorecida de manera significativa con las nuevas leyes de 1963, al quedar consignada la libertad de prensa y la libre expresión del pensamiento, el derecho de los obreros a agruparse en sindicatos y el derecho a huelga. Con respecto a los derechos sindicales, también se introdujeron cambios novedosos, como el derecho del trabajador de participar de las ganancias de la empresa y a tener un salario equitativo. Uno de los puntos de mayor trascendencia fue el concerniente a la reforma agraria, que beneficiaría a un gran número de dominicanos, ya que para la época una parte importante de los núcleos poblacionales se localizaba en la zona rural. Establecer cambios radicales mediante leyes en la estructura social, económica y política del país implicaba grandes retos, los cuales fueron asumidos por el Partido Revolucionario Dominicano. A esos cambios se resistían los grupos de poder que durante largos años se beneficiaron de la situación prevaleciente. La oligarquía dominicana sufría un atraso secular que le impedía asimilar y entender los cambios sugeridos por una nueva generación de dominicanos seguros de la posibilidad de que el país entraría definitivamente en la modernidad. La crisis económica con repercusiones sociales que se heredó del gobierno presidido por el Consejo de Estado y las implicaciones de una reforma constitucional que evidenciaban y hacían inminente un cambio en la vida de los dominicanos, generaron contradicciones y conflictos entre las clases, los sectores sociales y los grupos de poder, situación que afectó considerablemente la gobernabilidad y la precaria estabilidad democrática. Juan Bosch tenía de frente la oposición de los sectores conservadores de la sociedad, los cuales ya antes de las elecciones se habían puesto de acuerdo para adversarle. Bosch se hace cargo de la cosa pública, pero inmediatamente comienza el fuego contra su gobierno. Por cualquier cosa era una crítica severa, a la que se sumó de una manera reprochable, ese es el término, la propia Iglesia Católica. Bajo estas tensiones y a pesar del gran esfuerzo del gobierno por corregir las distorsiones económicas, la crisis no pudo ser superada. Esta situación puso de manifiesto con toda claridad los diversos antagonismos que se suscitaban en la sociedad, entre ellos la oposición de los principales partidos políticos, las exigencias que hacían los sectores de poder económico y la desavenencia de la jerarquía católica. El papel de un sector de la Iglesia que apoyaba la conspiración
se evidenció en la declaración del 25 de abril de 1963, emitida por la Conferencia del Episcopado, en la cual se formulan críticas a la nueva Constitución, diciendo que no estaba de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia. En este conflicto social, la clase obrera se enfrentó al empresariado y al gobierno por sus reivindicaciones salariales. En numerosas jornadas de huelgas exigieron sus derechos. Las de mayor efecto fueron hechas por los trabajadores de la manicera y los cortadores de caña del Central Romana. La Federación Nacional de Maestros, FENAMA, y la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas, FENEPIA, fueron otras organizaciones que se sumaron a las huelgas debido a las medidas de austeridad que impuso el Estado para sanear sus finanzas. En junio de 1963, los problemas económicos y la agudización de los conflictos sociales, así como el estallido de violentas huelgas, dieron pasos a los planes conspirativos contra el gobierno. La campaña de los opositores tenía como único objetivo derrocarlo. En el mismo mes de junio surge Acción Dominicana Independiente, cuyo propósito era luchar por la democracia y en contra del comunismo. Utilizó como pretexto principal que Bosch y su gobierno podían conducir al país a un régimen comunista. Ya en julio de 1963 hubo un conato de golpe de Estado. Los partidos populares pidieron ayuda a las organizaciones de izquierda y al pueblo para apoyar al gobierno y enfrentar el golpe. Denunciaron la injerencia de los norteamericanos, quienes se unieron a la campaña anticomunista en contra del gobierno de Bosch, calificándolo de incompetente. La génesis del definitivo golpe de Estado comenzó a fraguarse el 13 de julio de 1963, en la base aérea de San Isidro. El presidente Bosch había sido convocado allí por un grupo de oficiales que estaban preocupados con las actividades de cierto sector político. El contenido de esa reunión fue explicada por Bosch unos días después durante una alocución televisiva. Bosch le dijo a los militares que un gobierno democrático no puede ser democrático para unos sectores y dictatorial para otros. Agregó: si las Fuerzas Armadas persisten en eso, búsquense otro que gobierne, porque yo no estoy dispuesto a encabezar una dictadura total o parcial en la República Dominicana. La oficialidad reaccionó inmediatamente diciendo que no habían querido decir eso y que nadie había pensado en eso, porque tampoco ellos querían una dictadura. Ante ellos, Bosch se quejó de que le querían establecer líneas políticas y les dijo que habían dejado de ser militares a políticos para convertirse en políticos. No puede haber democracia con militares políticos, con militares que deliberen, añadió el presidente. Ante la posibilidad de un golpe de Estado al gobierno constitucional, Juan Bosch creó una comisión conciliadora para acercar al gobierno y la oposición, pero esta medida fracasó por el desinterés mostrado en los grupos opositores a conciliarse con el gobierno. En agosto, las manifestaciones de reafirmación cristiana fueron un recurso utilizado por los conspiradores, en medio de las cuales denunciaban el supuesto carácter comunista del gobierno constitucional. Dichas manifestaciones consistían en la reunión pública de los sectores que respaldaban la conspiración
y gente del pueblo que portaba cruces sobre sus hombros. Como parte de la trama golpista, a principios de septiembre, fue desarrollado un programa de huelgas y paros, presentados como iniciativa de organizaciones laborales, pero en realidad fueron organizados por el empresariado. Diversos comunicados de la época recogen la postura beligerante de los empresarios en contra del gobierno constitucional y en respaldo de los planes conspirativos. El 24 de septiembre, el presidente Bosch se reunió con los altos jefes militares, comunicándoles su temor de que algunos oficiales, guiados por políticos, podrían presentarse al Palacio Nacional para ejecutar un golpe de Estado, expresándoles que el día que esto ocurra, también habrá oficiales que saldrán a defender el gobierno constitucional y habrá lucha entre las Fuerzas Armadas y habrá sangre. Y yo no he vuelto aquí a derramar sangre. Para esa ocasión, el presidente ordenó a los militares retirar al coronel Elías Wessing Wessing con un cargo diplomático, pues lo consideraba un conspirador. Los militares, tras largas deliberaciones, optaron por ejecutar su plan conspirativo. En vez de obedecer las órdenes del presidente, en la madrugada del 25 de septiembre, el golpe de Estado fue consumado mediante el apresamiento del presidente constitucional de la República, profesor Juan Bosch. Como a las 12 de la noche yo vi un movimiento inusitado en una casa que se llama la Casa de los Recios, en la Doctor Delgado, casi frente a Palacio, una casa de tercera planta. Y había ahí cuando yo me acerco, hay un teniente con tropas que no eran propias de la de nosotros, el batallón de la Guardia Penitenciaria. Y yo voy y los reprimo al teniente, yo era primer teniente, digo, era amigo mío en la Fuerza Aérea, Careto, que era el chofer de Ramfi Trujillo. ¿Por qué está usted aquí con la tropa? No, porque yo vengo a proteger la espada general y la luna. Digo, no, usted está equivocado. Nosotros tenemos todas las armas auxiliares para frente a ti, en las atalayas de la Guardia Penitenciaria, porque usted está haciendo mal, porque nosotros que tenemos que cuidar cualquier situación militar aquí. Y yo soy jefe de la defensa perimétrica, así que levántame esa tropa de ahí. En su confinamiento, el depuesto presidente le dirigió una carta al pueblo dominicano, en la cual se expresaba de la siguiente manera. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. En la víspera al golpe de Estado, un grupo de oficiales opuesto a este se encontraban dispersos y aunque fue difícil localizarlos, se agruparon en el recinto de la academia en espera del coronel Fernández Domínguez. El oficial se encontraba reunido con Bosch en su casa, quien le informó lo que estaba pasando. Este le ordenó que movilizara de inmediato a los oficiales en quien confiaba y que él, Bosch, se mantendría en el Palacio Nacional en espera de que actuaran. Fue entonces cuando Fernández Domínguez se dirigió a la academia para implementar los planes que ya estaban pactados, consistentes en evitar el golpe. En ellos, el factor sorpresa sería absolutamente vital para lograr la misión. A todo esto, el mayor general Viñas Román recibió un mensaje del coronel Fernández Domínguez, comunicándole que en el CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y San Isidro, se observan movimientos de tropas y equipos preparándose para dar el golpe de Estado contra Bosch. Estoy listo con mis oficiales para poner en práctica los planes que eviten el golpe. A lo que Viñas Román respondió: dígale a Rafaelito que mientras yo sea secretario de las Fuerzas Armadas aquí en este país no se va a producir un golpe de Estado. Que se esté tranquilo, que no va a haber nada.
Señores, vamos a la Chapela y yo para la academia. Y usted sabe el brinco que yo di cuando yo vi que el primero que firmaba el documento, el comunicado para derrocar al presidente Juan Bosch, era Víctor Elvis Viñas Román. En el Palacio Nacional, Fernández Domínguez contaba con el apoyo del primer teniente Freddy Piantini Colón, comandante de los tanques al servicio de la seguridad presidencial. Frustrada la posibilidad de evitar el golpe, el coronel Fernández Domínguez, acompañado por 11 oficiales, planeó entonces la liberación de Bosch, asaltando el Palacio Nacional, idea que fue desestimada por el propio presidente Juan Bosch al considerar esa acción como un suicidio. Un gran número de los oficiales conjurados fue cancelado y el coronel Fernández enviado al exilio como agregado militar en Madrid. Los golpistas prometieron respetar los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, a pesar de las promesas, emprendieron persecuciones en contra de los opositores al golpe de Estado. Tras el golpe de Estado, los militares disolvieron el Congreso Nacional, anularon la Constitución de 1963, declararon fuera de la ley la doctrina comunista marxista-leninista, fue puesta en vigencia la Constitución del 16 de septiembre de 1962, se ordenó el cierre de las emisoras radiales y se impuso el estado de sitio, dándose inicio a la persecución de centenares de dominicanos acusados de ser comunistas. Entonces, el presidente Juan Bosch fue enviado al exilio. Los principales protagonistas del golpe de Estado fueron los representantes del gran comercio importador y exportador, los grupos corrompidos de las Fuerzas Armadas, los terratenientes, parte de la alta jerarquía católica, los grandes industriales y el sector político de la Unión Cívica Nacional, conocido como los cívicos. Los términos de la declaración de los mandos militares fueron secundados de inmediato por el empresariado y la oligarquía, representados en la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el intento por legitimar el uso de la fuerza en contra de la institucionalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, simulando un gesto de desprendimiento y patriotismo, hizo un llamado a 6 partidos políticos democráticos y anticomunistas para que eligieran un gobierno provisional civil con un gabinete de unidad nacional que gobernara los destinos de la nación. Escogieron 3 distinguidos ciudadanos, los cuales fueron aceptados por el comando, quedando formado un triunvirato con un presidente y 2 miembros. El acto de transición de poderes se efectuó a las 12:30 de la tarde del 26 de septiembre de 1963 en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, ante la presencia de altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los dirigentes de partidos políticos y de la prensa nacional e internacional. Antes de efectuarse esta ceremonia, fue leída el acta de constitución del nuevo gobierno. El doctor Francisco Sánchez Báez, abogado notario, tomó el juramento a los integrantes del triunvirato. Licenciado Emilio de los Santos, presidente, doctor Ramón Tapia Espinal e ingeniero Manuel Tavares Espaillat, miembros.
Las consecuencias inmediatas del golpe de Estado contra el gobierno constitucional fueron el aborto del proceso democrático que vivía el país en esos momentos y el surgimiento de un proceso de inestabilidad política. De ese modo crearon las condiciones para que los sectores conservadores y neotrujillistas retornaran al poder. Los congresistas de 1963 desarrollaron una sesión clandestina en la cual condenaron el golpe de Estado y eligieron al presidente del Senado, Juan Casasnovas Garrido, como presidente provisional de la República, pero este fue apresado y deportado 3 semanas después. Está llegando la hora. Una de las primeras manifestaciones públicas en contra del golpe fue protagonizada por el estudiantado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mediante una frustrada marcha hacia el Palacio Nacional. Esta manifestación fue reprimida por la policía, dejando un saldo de centenares de apresados y decenas de estudiantes heridos. 2 días después, la Federación de Mujeres Dominicanas correría la misma suerte. Otra manifestación de oposición fue el intento de levantamiento guerrillero del Movimiento Popular Dominicano MPD. Este grupo revolucionario fue desarticulado antes de marcharse a las montañas. Sin embargo, el movimiento revolucionario 14 de junio, al finalizar el mes de noviembre, inicia una guerra armada mediante 6 frentes guerrilleros. Su líder, Manolo Tavares Justo, comandó por varias semanas el Frente de las Manaclas, pero la inexperiencia y la falta de entrenamiento llevó a que en pocos días fueran cercados y obligados a entregarse. La crueldad de los militares golpistas se empleó a fondo con el grupo revolucionario, cuyos miembros, después de gestionarse una rendición a cambio de conservar la vida, se entregan a las Fuerzas Armadas, pero el oficial a cargo de la operación se burla del trato acordado y ordena el fusilamiento de los insurgentes. Tuvo entre sus víctimas a Manolo Tavares Justo y a la mayor parte de sus seguidores. Una jornada heroica que terminó en masacre. Pero la realidad es que en el imperio a Manolo había que eliminarlo, porque era un líder natural, es que tenía ángel. Manolo hubiera ido a una elección y le gana a todo el mundo. El gobierno del triunvirato, lejos de solventar las contradicciones que se generaron a raíz de la caída de Trujillo y que ellos profundizaron al destruir el sistema democrático, terminó conduciendo los destinos del país de una manera desastrosa. La inestabilidad política afectó al propio gobierno de facto, provocando la renuncia de Emilio de los Santos, uno de los integrantes del triunvirato, sustituyéndolo en el cargo Donald Reed Cabral. Este cambio en el gabinete fue acompañado con el respaldo definitivo del nuevo presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que tras el asesinato de Kennedy inauguró una auténtica política de gran garrote hacia América Latina, apoyando regímenes represivos. Reacciones importantes contra el golpe se suceden durante todo el año de 1964, con la realización de importantes huelgas protagonizadas por los trabajadores y los choferes que reclamaban la vuelta a la constitucionalidad. La más importante de estas huelgas en contra del triunvirato fue organizada por la Asociación de Choferes Independientes en coordinación con la Organización de los Trabajadores del Muelle, POASI. Las calles fueron tomadas por las multitudes y las fuerzas represivas de la policía, conocida como los cascos blancos, respondieron con la brutalidad propia de una fuerza policial al servicio de un gobierno represivo.
El país se paralizó en varias ocasiones y la población utilizaba la jornada de protesta para exigir las reivindicaciones democráticas anuladas por el golpe de Estado. Este movimiento popular se orquestó desde el seno del PRD, dirigido por José Francisco Peña Gómez. Buenas amigos, la parte financiera es la columna vertebral de todo negocio y a pesar de que aquí hablamos mucho de oportunidades de negocios, de modelos de negocios, de casos de estudios, no siempre hablamos de la parte financiera, pero es tan vital porque sin ella no podemos crecer, sin ella no podemos ser rentables y tener la vida que deseamos. Tenemos una invitada de lujo para esto. Tenemos a Liliana Rodríguez, economista, que tiene una interesante sección sobre finanzas en el Matutino Alternativo cada miércoles. Así que bienvenida, Liliana. Háblanos un poco de esa, sobre todo de las finanzas de las pequeñas empresas. A veces cuando emprendemos un negocio o cuando somos un negocio de una persona, el llamado solopreneur, o una o dos personas y tomamos todas las decisiones, a veces nuestras finanzas se confunden, las personales con las de los negocios. ¿Cómo nos podemos hacer para garantizar que ese negocio sea rentable, nos dé crecimiento y también nos dé la vida que nos merecemos? Bueno, pues feliz de estar en Ready para Exportar, estar aquí, Diana, compartiendo con una colega del Matutino Alternativo. Es un formidable espacio donde las MIPYMES también pueden encontrar una ventana donde encontrar información, no solamente con temas de exportación, sino también plataformas que les guíe educativa. Entonces, realmente en el día de hoy, viendo pues estas fotografías, videos, las noticias con respecto a Fiona, pues uno se preocupa de cuál va a ser el impacto precisamente en las MIPYMES que va a tener esto. Y parte de lo que muchas veces está vinculado al sector de MIPYMES es el elemento de la pasión. Es algo que yo conozco de hace muchos años, efectivamente, porque fui incluso a Bangladesh a hacer un entrenamiento en Grameen Bank y a través de esas metodologías vi y pude palpar el impacto que tienen las herramientas financieras y que pueden tener las herramientas financieras en el desarrollo de las MIPYMES. Cuando una MIPYME realmente nace y va desarrollándose, se va a encontrar en el camino con algunos inconvenientes y de toda índole, no solamente de tema de gestión humana, también financiero, de administración. Y por eso es que se vincula mucho al tema de la pasión. Los que son dueños de micro, pequeñas, medianas empresas tienen que sentir mucho amor por lo que hacen, porque si no, racionalmente pueden decir, bueno, es difícil continuar con tantos inconvenientes que se puedan presentar, porque son todos los, ¿no? Y parte de lo que se encuentran, de los inconvenientes que pueden encontrarse, son con esta gestión financiera, que muy bien mencionabas, de poder diferenciar cuáles son los aspectos personales de los aspectos de los negocios. Cuando hay más de un socio involucrado, cuando ya no es solamente un único dueño, quizás es más fácil porque hay una invitación a crear algo que sea común en ese momento únicamente para el negocio. Pero cuando son empresas, microempresas, pequeñas empresas de único dueño, ahí puede haber ese gran reto de separar lo que es personal de lo que es el negocio. Y comenzando por entender de que las facturas es lo primero que hay que pensar en, siempre tener un monitoreo de ella, pedir esas facturas para poder ir teniendo un seguimiento de esos gastos. De esa forma podemos tener claro siempre cuál es el costo de lo que producimos como microempresa, ¿no? Como MIPYME. Tener claro el costo, pero también tener claro qué corresponde al negocio y qué puede estar correspondiendo a asuntos personales.
Aparte de eso, en temas financieros se recomienda siempre que estas herramientas, que son las más utilizadas, incluso con las encuestas nacional de inclusión financiera del 2019, realizada por el Banco Central, se evidencia que el instrumento financiero más utilizado es la cuenta de ahorro. Entonces, comenzando porque una cuenta de ahorro, lo ideal es aperturarla únicamente para el negocio y no mezclarla con la cuenta de ahorro del titular de la microempresa. De forma tal a que todas las operaciones que se realicen del negocio de la MIPYME se haga a través de esa cuenta de ahorro. Que por lo regular esto puede estar vinculado a chequeras o también para hacer transferencias. Pero también es una invitación a que esas tarjetas de crédito que son frecuentemente conocidas por el usuario financiero y el que tiene uso, también la diferencia. Hay tarjetas de crédito empresariales que precisamente hacen que a una invitación a que las MIPYMES puedan también utilizar esta herramienta y aprovechar de los beneficios que ofrece también esta herramienta para poder diferenciar. Así que lo primero es, en cuanto a temas de facturación, eso es algo que en la práctica lo he visto, que muchas veces las MIPYMES no tienden a exigir siempre facturas y para darle un seguimiento, eso es vital. El tema de separar las cuentas de ahorro personales de la empresarial y también tema de tarjetas de crédito. Suele ocurrir que utilizamos la misma tarjeta de crédito para una cosa u otra y algunas veces ahí esa frontera, esa línea es muy, muy fina y no sabemos diferenciar una cosa de otra. Y eso hace también que a la hora de establecer el costo de lo que se produce o de lo que se está vendiendo, pues podamos estar haciendo un mal cálculo. Y eso es sumamente importante. Pero también si conversamos de temas de productos financieros como préstamos, las líneas de crédito son vitales para los negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces los negocios pasan por estacionalidades que necesitan liquidez. Entonces, en ese momento lo que se suele hacer es pues acudir a fondos propios personales del dueño de la MIPYME. Cuando nosotros tenemos y se propone y se aconseja que las MIPYMES tengan abierta una línea de crédito que preferiblemente no tenga algún costo, nada más que cuando se utilice esa línea, pues esto permite que el negocio pueda tener también un plan de contingencia, es decir, que tenga la seguridad que va a tener esa liquidez en un momento para poder hacer uso de esos recursos y no tener que hacer uso del tema personal. Otro elemento, y ahí sí es importante aclararlo con el tema de la diferencia, de la separación entre uno y otro, es que el dueño de una MIPYME no se asigna un salario. Cuando uno no se asigna un salario, entonces uno queda a expenso de, digamos que lo que quedó del negocio, ¿no? O que uno va haciendo uso de las entradas también que tiene el negocio para hacerle frente a temas personales. Ahí siempre hay una recomendación de que el dueño de la MIPYME se asigne un salario como otro empleado del negocio para que pueda hacer ese cálculo también de la parte personal adecuadamente. Lo ideal es, y cuando un dueño de MIPYME dice, bueno, ¿cómo hago esto? Es que haga un presupuesto de su hogar a nivel personal para determinar, mire, con estos gastos, estos compromisos financieros que yo tengo, ¿cuánto debo yo de tener de salario? Y entonces ese es el salario que debería de asignarse. Y si la empresa no lo soportaría con el tiempo, y por eso la importancia también del monitoreo, si la empresa no lo soportaría, entonces tendría que revisar los gastos personales o pensar en cómo ir desarrollando el negocio para que sí lo produzca. Pero así como se hace frente a compromisos de salarios con parte de los empleados, asimismo, el dueño debe de tenerlo. Tener, si paga cada quincena, pues tener también esa entrada cada quincena para que pueda hacerle frente a la parte personal y no tenga esa tentación de ir gastando el dinero del negocio y después pensar en que lo va a reponer. Porque después ese desorden financiero puede afectar el desarrollo de la MIPYME. Es algo esencial, eso último que comenté, que no se suele aplicar.
Y una cosa, a ver, tal vez la pandemia inclusive nos ha complicado más el escenario, porque estamos a veces, esa MIPYME está en nuestra casa. Y entonces el consumo de luz es parte, estamos usando la luz de la casa, estamos usando el internet de la casa, cómo debemos contabilizar eso de manera que justamente podamos repartir esos gastos donde vayan. Sí, eso, y es muy buena pregunta porque también suele ocurrir con la mayoría de las MIPYMES acá. Consideremos que hay cerca de 1 millón de MIPYMES en el país. Y esas MIPYMES, muchas de ellas que están ubicadas pues en zonas de menores recursos, tienen sus negocios dentro del hogar. Y precisamente esa diferencia de qué es lo que se está consumiendo a nivel personal del hogar, es lo que debemos de siempre tomar en cuenta. De cuando yo voy a pasar, y eso ocurrió, que muchas personas pues hasta vieron la importancia de no tener quizás un lugar alquilado que lo podía hacer desde la casa, ver ese cambio que puede haber tanto en tema de teléfono, de energía, cuando estaba el negocio y cuando no estaba y cuando está dentro del hogar, para ver esa diferencia y computar esa diferencia en el presupuesto del negocio. Hay siempre que asignar una partida a eso. Y cuando nos ponemos a pensar en, quizás, bueno, voy a comenzar a hacerlo a partir de ahora, no solamente asignar lo que tiene que ver con la energía, los empleos, la telefónica, el gasto también si tengo servicios de cobro por tarjeta o demás, afiliaciones a Carnet o Visanet. Todo eso hay que computarlo. Y hay una parte esencial de temas de educación hacia las MIPYMES, que es una invitación a que ahora que se va a hacer una encuesta, bueno, de hecho comenzó ahora en el mes de agosto, tanto el Banco Central como el Ministerio de Industria y Comercio inició en el mes de agosto una encuesta de MIPYMES, que se va a extender hasta el 2023 y a principios del 2023 se va a divulgar los resultados de esta encuesta. Y va a ser de gran ayuda para poder determinar el impacto económico de este sector y también determinar políticas que vayan en ayuda de ello. Y dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera ya hay aspectos contemplados para desarrollar de aquí al 2023, de aquí al 2025 y hasta el 2030, no solamente de educación financiera que va a estar a cargo del MIC, sino también de motorizar todos los aspectos que están relacionados con las garantías mobiliarias, también con el tema de factoring, de leasing, que esto va a permitir que los negocios, que las MIPYMES puedan tener con mayor facilidad y a mejores tasas de interés las condiciones de sus facilidades. Todo esto que está vinculado a la parte financiera, al costo financiero, también tiene que computarse dentro del presupuesto de un negocio. Y cuando esa pregunta es de cómo separar una cosa de otra, es lo que va a permitir detectar una señal de alerta de si el negocio va bien o no. Porque si no, el barco va a ir avanzando sin darse cuenta que puede encontrarse con el iceberg. ¿Por qué? Porque mientras tanto puede ser que yo tenga otras fuentes de ingreso y también yo esté mezclando esas otras fuentes de ingresos, puede ser de un trabajo o de otro negocio, y se lo esté inyectando a este negocio. Por eso la separación es vital en ambos sentidos. Del negocio, de lo que produce el negocio a lo personal, como también de lo personal al revés, porque algunas ocasiones con microempresa hay mujeres que tienen sus negocios dentro del hogar, pero también salen a trabajar. Entonces, algunas veces cuando se hace un análisis para determinar cuál es la rentabilidad de ese negocio y determinar su capacidad de hacerle frente a un préstamo, vemos que está siendo soportado por ese otro ingreso de ese empleo. Entonces, por eso es importante, esa es una pregunta esencial para el desarrollo de las MIPYMES. ¿Y qué pasa? Y es que cuando inicia una microempresa, a medida que va creciendo, también el dueño se va quedando en la parte operativa. No va definiendo las estrategias, porque la parte operativa lo va consumiendo. Y eso es algo que a medida que va creciendo, que va desarrollándose la microempresa, no solo de subsistencia, sino ya de acumulación y va avanzando, tiene que mantenerse
en la mente del dueño de la MIPYME, que su negocio va creciendo y que tiene que mantener el ojo en la estrategia. Y que esa parte operativa, si está siendo muy pesada de la gestión financiera, que la delegue en un tercero que pueda, o una persona independiente o una firma, que hay de todo precios y ofertas en el mercado, para que le pueda llevar esa organización. Y si no hay eso, también hay aplicaciones. Hay aplicaciones financieras gratuitas como Spendi, pero también aquí la Fundación Reservas, por ejemplo, ofrece una herramienta desde el 2018, me parece, que pueden descargar los dueños de las MIPYMES de forma gratuita. Una aplicación contable que le permite ir registrando sus gastos, sus ventas, y puede ir teniendo ahí un resumen de cuál es su resultado mes tras mes. Y esas son herramientas importantes. ¿Por qué? Porque va a permitir eso que decía, el monitoreo y el seguimiento, de forma tal que pueda ir viendo el resultado financiero sin perder de vista lo que le da esa pasión, qué es lo que le gusta. Esa gestión financiera es algo esencial para el desarrollo, sin duda alguna. O sea, la parte financiera es lo que te va a garantizar esa sostenibilidad. Pero los negocios tienen que ir reinventándose, porque también hay contextos externos. Porque puede ser que cuando surgiste había una debilidad, o en el mercado no había mucha oferta, pero puede ser que con el tiempo ya hay otros negocios, y ya entonces tú tienes que pensar en cuál es tu diferencia, que al principio era una, y después a cabo de los 3 años tienes que buscar cuál va a ser tu nueva diferencia, ¿no? Bueno, hay muchos temas, y así que vas a tener que volver porque no tenemos tanto tiempo, pero pues nada, muchísimas gracias, Liliana. Creo que le has dado muchos tips, muchas herramientas, y la MIPYME no le gusta bregar con los números, pero como tú misma te has demostrado con todos estos consejos, es esencial. Si usted no quiere quebrar, es esencial aprender. Así que muchísimas gracias por tu participación hoy, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópoli.